Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sean con ustedes. Buenas noches a todos. Les agradezco mucho por estar en la charla de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. El tema de hoy sería acerca de las tres fuentes del conocimiento islámico. Entonces, este tema es muy importante porque hoy día con las redes sociales, la televisión, radio, los medios de comunicación, la información se puede ir a un lado del mundo hasta el otro lado, aunque sea incorrecto. Entonces es bueno saber para una persona interesada en la religión del Islam o está estudiando o ah, solo vio la palabra del Islam, es bueno saber dónde uno puede encontrar las tres fuentes del conocimiento islámico, cuáles son las raíces, porque según la religión del Islam, uno no debe seguir la religión ciegamente, debe estudiar, buscar la verdad y el día de hoy vamos a tratar de aprender cuáles son las tres fuentes y su importancia. Brevemente vamos a empezar, ¿no? Las tres fuentes del conocimiento islámico, según la comunidad ahmadía, es primeramente el Sagrado Corán, que es el libro sagrado de los musulmanes. En segundo lugar es la Sunna. Sunna es una palabra árabe que se refiere a la tradición del santo profeta Muhammad, la paz sea con él. Y al último nivel, en tercer lugar, es ahadís, los ahadís, los dichos, los hadices, que son las palabras del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, hoy día vamos a tocar estos tres temas en detalle. Entonces, primeramente, hay que preguntar qué es el Sagrado Corán y por qué es el primer fuente del conocimiento islámico. Según la religión del Islam, el Sagrado Corán es la palabra sagrada de Allah, es Dios, transmitida al santo profeta Muhammad a través de revelaciones divinas a lo largo de un periodo de 23 años. Entonces, el Sagrado Corán está dividido en capítulos y versículos. Entonces, el Sagrado Corán es un libro completo que tiene, el Sagrado Corán es un libro completo que tiene 114 capítulos. Y en árabe, la palabra del capítulo es sura. Entonces, el capítulo se llama sura en árabe y cada uno de ellos posee un nombre específico o un número variable de versículos. Es decir, el Sagrado Corán es un libro completo. Tiene capítulos 114. El primer capítulo, por ejemplo, se llama Surah al-Fatiha. Tiene 7 versículos. Los versículos se llaman ayah en árabe y el Sagrado Corán se ha dividido en 30 partes para que pueda ser completado en el mes de Ramadán. Entonces, en resumen, el Sagrado Corán es un libro con 114 capítulos. Cada capítulo tiene versículos. Puede ser, la más pequeña tiene 4 y la más grande tiene 257. No hay una fija cantidad de versículos en los capítulos, pero todos son numerados, incluso los capítulos. Además de eso, el Corán está dividido en 30 partes para que los musulmanes puedan revisar cada parte, cada día durante el mes de Ramadán. Eso es para ayudar a entender los significados del Corán. Voy a mostrarles las enseñanzas en breve del Sagrado Corán, ¿no? El Sagrado Corán para los musulmanes, según la religión del Islam, muestra el camino verdadero y perfecto hacia la salvación humana. Y el Corán contiene un código completo de enseñanzas y leyes en concordancia con las necesidades de cada época y proporciona medios para el desarrollo moral y espiritual para toda la humanidad, así como el remedio para sus malas. Es decir, el Sagrado Corán, según los musulmanes, es para todos, para toda la humanidad. No es específicamente para los árabes o los de Pakistán. No,
es para toda la humanidad, sea de cualquier fe, cualquier nación, y enseña a los musulmanes, a los seguidores, cómo desarrollar moral y espiritualmente. Entonces, además, el Sagrado Corán explica cuál es el verdadero objetivo de la existencia humana. Nos explica que, como seres humanos, tenemos un objetivo. No estamos aquí solo para vivir y morir, ¿no? El Corán dice que el propósito de la vida de los seres humanos es adorar, servir y encontrar su creador, quien es Allah, y obtener la proximidad a él. Es decir, nosotros como musulmanes, el primer objetivo es buscar y encontrar nuestro creador, quién es, y tener una conexión, una relación con él. Y luego es a servir a su creación. Ahora llegamos al segundo punto, que era la segunda fuente del conocimiento islámico. Según el Islam, según nuestra comunidad, la Sunna es el modo en que el santo profeta, la Sunna es la segunda fuente del conocimiento islámico, y la Sunna es el modo en que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, practicaba las leyes y las enseñanzas del Sagrado Corán. Entonces, es la práctica del profeta. Entonces, lo que sucedió era que el profeta recibió las revelaciones divinas de Dios y lo actuaba ante la gente y mostró con sus acciones físicamente qué debemos hacer. Si la palabra dice eso, el profeta con sus acciones nos mostró qué debemos hacer. Entonces, al enseñar la palabra de Dios de un modo práctico, simplificó los problemas de la vida diaria. Y fue el ejemplo perfecto de creyente verdadero y un modelo perfecto para sus seguidores y además para toda la humanidad que vino después, que son ahora como creyentes musulmanes hoy día. La Sunna, bueno, el Sagrado Corán, podemos decir que es la teoría de la religión del Islam. Y la tradición, la Sunna del profeta Muhammad, es la forma práctica del Islam. Entonces la Sunna va codo a codo con el Sagrado Corán. Por ejemplo, el Corán dice, tenemos que rezar. Según la Sunna, sabemos que tenemos que rezar 5 veces cada día. Además, el Corán nos enseña que tenemos que ayunar durante el mes de Ramadán. Era el ejemplo del profeta Muhammad quien nos explicó a qué hora, hasta qué hora, qué debemos evitar, qué comemos, cuáles son las oraciones que hacemos. Entonces, su práctica era lo que nosotros musulmanes hacemos hasta hoy día. Incluso la peregrinación. El Sagrado Corán hace como un deber para los musulmanes hacer la peregrinación por lo menos una vez en su vida si son capaces de hacerlo. Pero si el profeta no nos mostró cómo hacemos la peregrinación, no vamos a tener claramente en detalle de lo que debemos hacer. Era a través de la práctica del profeta Muhammad, él mostró las enseñanzas del Sagrado Corán con sus acciones para los musulmanes para que puedan seguirlo bien. Además, por ejemplo, el Sagrado Corán dice que hay que mostrar bondad hacia los padres. Entonces, el profeta Mohammed no lo dejó con palabras, no, nos mostró cómo debemos actuar, aunque sus padres eran fallecidos. Hay una cuenta de que el profeta lloraba cada vez que pasaba por la tumba de su mamá porque no pudo mostrar la bondad hacia ella. Pero a través de sus acciones, a través de cómo actuó el profeta Mohammed acerca de los compañeros, sus amigos, su esposa, la familia o las amigas de su esposa, tenemos claramente, tenemos las enseñanzas muy claras en cómo debemos actuar como un musulmán. ¿Ya? Eso era la segunda fuente. Primeramente el Sagrado Corán, luego la Sunna, la tradición, y en tercer lugar es
el hadith. Entonces, ¿qué es? Hadith significa las auténticas palabras habladas por el santo profeta o palabras que describen un incidente observado relacionado con su vida. Entonces, los ahadís o los hadices que acarban todos los aspectos de la filosofía, las enseñanzas islámicas, fueron narrados por sus compañeros más cercanos y compilados para beneficio de sus seguidores y para la posteridad. Entonces, en tercer lugar son las palabras del profeta Muhammad. Entonces, luego bueno, la razón por ponerlo en tercer lugar es que los dichos fueron preservados muchos años después del fallecimiento del santo profeta Muhammad. Por ejemplo, durante la vida del profeta Muhammad, durante los 23 años de la revelación del Sagrado Corán, el profeta recibía las palabras en árabe. Enseñaba las mismas palabras a los compañeros más cercanos, incluso fue escrito durante la vida. En este momento también había algunos compañeros que notaban las palabras del profeta Muhammad y los guardaban. Y a ellos el profeta les dijo que no deberían hacerlo porque la gente después puede confundir entre la palabra de Dios y las palabras del profeta. Y no quería hacerlo. Por esta razón lo prohibió. Pero los árabes eran muy especiales en el sentido de que podían memorizar las cosas muy fácilmente. No es, es algo muy extraño, incluso para mí, no soy árabe, pero por ejemplo, yo conozco yo sé el nombre de mi tatarabuelo, pero los árabes sabían el nombre del 10º abuelo que tenían. Entonces era muy común entre los árabes memorizar cosas muy rápido. Entonces, los dichos, los ahadís, fueron compiladas mucho más después del fallecimiento del santo profeta porque era necesaria, porque la mayoría de los compañeros cercanos del profeta habían fallecido, había muchas dudas que surgieron entre la gente y no sabían cómo responder. Entonces había en este momento muchas personas, muchos sabios que empezaron a hacer esta tarea y hoy día existen muchas compilaciones de los ahadís, de los dichos. Sin embargo, entre la comunidad sunita, podemos decir que solo hay 6 de ellos libros que se consideran los más genuinos y auténticos. Y son las compilaciones de Bukhari, de Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah y Nisa'i. Esos son los 6 más auténticos libros de ahadís. Y cuando digo que es un libro, de hecho es una compilación de 3000 dichos. Y un dicho puede ser una línea, puede ser 10 líneas, puede ser una hoja, ¿no? Porque era la palabra o una narración que hubo durante la vida del profeta Muhammad. Bueno, ahora llegamos al punto de las diferencias y similitudes entre las ramas dentro de la religión del Islam. Al inicio yo dije que según nuestra comunidad, aquí es el orden de las fuentes del conocimiento islámico. Primeramente es el Sagrado Corán, la palabra divina de Dios. Luego es la práctica física del profeta Muhammad, la Sunna. Y el tercer lugar es las palabras verbales del profeta Muhammad, que son los ahadís. Hoy día tenemos varias sectas. En la siguiente charla vamos a hablar en detalle de las sectas, pero hay que poner énfasis en este punto, en que hoy día hay diferencia entre los sunitas y los chiitas en la aceptación y además en la colección de los dichos. Los chiitas no aceptan las mismas palabras del profeta que aceptan los sunitas, por ejemplo. Además, son los sunitas principalmente que aceptan los 6 auténticos libros de los ahadís. No todos los chiitas aceptan eso. Incluso hay ramas que aceptan solamente los dichos y literalmente. Y en otro lugar hay ramas que rechazan completamente los dichos, que son los chiitas, y además hay otro Ahle Corán, que se llaman, que rechazan completamente los dichos.
Pero la comunidad Ahmadía somos nosotros quien decimos que en primer lugar es el Sagrado Corán. Es la primera fuente del conocimiento islámico, era la pura palabra divina de Dios. Fue escrito, guardado durante la vida del profeta Muhammad y es auténtico, no tiene cambio. Es en primer lugar. En segundo lugar es la sunna. La razón por poner sunna en el segundo lugar, la tradición del profeta Muhammad, es que eso también viene desde la misma época del Sagrado Corán. Por ejemplo, cuando los musulmanes estaban caminando justo al lado del profeta, lo veían, lo seguían, lo copiaban para ser mejores creyentes. Por esta razón, la sunna viene en el segundo lugar, porque es más auténtico. Por ejemplo, el compañero vio al profeta ofreciendo la oración, lo copió. Luego su hijo lo copió. Luego su hijo lo copió. No había cambio. Hasta hoy día rezamos en la misma manera del profeta Muhammad, porque era la tradición que vino desde la vida del profeta Muhammad. En tercer lugar es el hadith, porque eran las palabras del profeta Muhammad y no eran escritos durante su vida, eran de hecho escritos 100, 200 años después. Y los libros más auténticos incluso eran compilados 200 años después de la muerte del profeta Muhammad. Entonces, acerca de los dichos, según nuestra comunidad, aceptamos todos los dichos, mientras que no contradigan al Sagrado Corán ni la Sunna. Sí hay un dicho que va en contra del Sagrado Corán. Como musulmanes no debemos aceptarlo, porque el Sagrado Corán es la pura palabra de Dios. Entonces, el profeta Muhammad era la persona que entendió mejor que todos la palabra de Dios. Entonces, no puede decir algo en contra de la palabra de Dios. Por esta razón, tenemos que dejar este dicho porque se contradice la palabra de Dios y el profeta nunca lo hizo. Entonces, hablando del profeta Muhammad, hay que estudiar su vida un poco, porque si queremos entender los dichos y la sunna, tenemos que estudiar su vida. Él nació en el año 571 después de la muerte del Cristo en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Era el descendiente del profeta Ismail y él nació a una tribu que se llama Quraysh en Arabia Saudita. Y de hecho él nació como huérfano. Su padre falleció antes de su nacimiento y luego, después de 5 años, falleció su madre también. Entonces, durante su niñez y juventud, él quedaba con su abuelo primero, luego quedó con su tío, que era un comerciante. Entonces, él era también empleado varias veces durante su juventud en caravanas, empresas de su tío, incluso de una mujer que se llama Khadija. Entonces, a los 25 años, Khadija se casó con el profeta Muhammad y él tenía 25, ella tenía 40 años. Era su primer matrimonio. Entonces, mientras que él tenía 25, 24, 28 años, entre el pueblo de los Quraysh, donde él nació, él era conocido como el veraz y el confiable. Y, y era muy común para él ir a hacer meditación en una cueva que se llamaba Hira, que era una cueva dentro de la montaña, fuera de la ciudad. Y solía ir en esta cueva para hacer meditación, contemplación en Dios y en la búsqueda de la verdad. Y a los 40 años recibió la primera revelación por parte del ángel Gabriel y empezó su misión como profeta. Entonces, él quedó en esta ciudad de la Meca durante 13 años y después de incluso decir a la gente, bueno, todas las personas en esta zona lo conocían muy bien como veraz, confiable, pero después de empezar su misión como profeta, era
recibido por violencia, persecución, insultos y mucha persecución durante 13 años. Después de los 13 años de persecución, hizo la migración con los musulmanes hacia otra ciudad que se llama Medina. Y la migración, de hecho, marca el año cero en el calendario islámico. Al llegar a la ciudad de Medina, él fue elegido como gobernador de esta ciudad. Y al llegar hizo una constitución y creó una ley laica en esta zona. Y de hecho, él creó la primera sociedad musulmana y convivencia con judíos y politeístas. Además, vemos que habían batallas entre los musulmanes y los paganos de la Meca, en que siempre el profeta mostró bondad, misericordia contra ellos, y incluso el tema de la conquista de la Meca fue solo por proteger a un pueblo que había rompido el contrato contra los musulmanes. Y después vemos que él falleció en el año 634 en la ciudad de la Medina, también está enterrado ahí. Pero el Sagrado Corán nos dice que él era un modelo perfecto para nosotros. Nos mostró cómo actuar como un hijo, un pariente, como un esposo, padre, amigo, misionero, maestro, ciudadano, juez, gobernador, general, un líder. Él era el mejor humano que llegó a este mundo. Dice en el Sagrado Corán: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En verdad tenéis en el profeta de Allah un dechado de virtudes para quien tema a Allah y al último día y se acuerde mucho a Allah. En otro lugar dice que قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Diles, si amáis a Allah, seguidme, entonces Allah os amará y os perdonará vuestros pecados, y Allah es el sumo indulgente, el misericordioso. Entonces, en conclusión, según la comunidad musulmana Ahmadía, el Sagrado Corán, el libro sagrado de los musulmanes, es la primer fuente del conocimiento del islámico. Luego es la sunna, la tradición del profeta Muhammad, y al final son los dichos, los ahadís, las palabras del profeta Muhammad. Y entonces, hasta la próxima charla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يفيض المال حتى لا يقبله أحد